Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Ya estamos en las semifinales de la Champions League 2020, la Liga de Campeones más loca que he visto en los últimos años. Sorpresones, menudas sorpresas, goleadas, más bien palizas, remontadas en los últimos minutos. Ha habido de todo en Lisboa, ha habido de verdad muchísimo de qué hablar en estos cuartos de final. Te voy a estar dejando durante este video todos los análisis que hicimos de cuartos de final, por si quieres verlo, por si eres nuevo en este canal y no lo has visto todavía, pues allí en el botoncito de la información vas a tener toda una serie de videos para que puedas ver después que termine este capítulo. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hacer la previa, la predicción, el análisis de la primera semifinal, la que va a tener lugar el próximo martes 18 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Da Luz. PSG recibe o enfrenta al Leipzig, la sorpresa, una de las grandes sorpresas de esta Champions League, creo que la más grande de todas, porque el Lyon igual tiene historia en esta competición, pero el Leipzig absolutamente lo vamos a estar viendo, es nuevo, esto es inédito para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann. La otra semifinal, precisamente el Olympique de Lyon frente al Bayern de Múnich. Son dos semifinales, las están viendo aquí, son dos semifinales que enfrentan un equipo de Francia y un equipo de Alemania. Y es primera vez en la historia de esta competición, de la Champions League, que no hay un equipo entre los cuatro mejores de la Premier, la Liga y la Serie A. Y solamente una vez en toda la historia, contando la Copa de Europa también, solo en una ocasión se dio esta situación completamente atípica en tiempos modernos, porque se sabe que sobre todo la Liga, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, han dominado esta competición en los últimos años. El Atlético de Madrid, cuando digo, no ha ganado, pero sí ha estado en semifinales y ha estado incluso en dos finales de las últimas. Entonces vamos a entrar en materia. Paris Saint-Germain frente al Red Bull o al Rasenballsport Leipzig en la Champions League, en una de las semifinales de la Champions League. ¿Cómo terminaron sus ligas? ¿Qué hicieron estos dos equipos en sus campeonatos nacionales, en su país? Bueno, el PSG ganó fácilmente la Ligue 1, de verdad, con muchísima comodidad, como lo ha hecho en las últimas ligas. Tiene un dominio total en Francia. Además, ganó la Copa de ese país, la Copa principal de ese país, llamada Copa de Francia, al Saint-Étienne 1-0. Y ganó en penales la última edición de la Copa de la Liga de Francia al Olympique, precisamente al Olympique de Lyon. Mientras que el Leipzig terminó en tercer lugar de la Bundesliga, por detrás del Borussia Dortmund, que terminó segundo, y del Bayern de Múnich, que fue campeón, y perdieron en octavos de final, bastante prematura su eliminación en la Copa Alemana, 1-3 frente al Frankfurt. ¿Cómo llegan entonces aquí, en la Liga de Campeones, a estas semifinales? Bueno, el PSG, ya ustedes lo saben, primeros del grupo A, le ganó por un global al Borussia Dortmund en octavos 3-2, cuando todavía se podía jugar partidos de ida y vuelta, y le remontaron al Atalanta, un partido que va a quedar también para la historia. Iban perdiendo 1-0 en el minuto 90 y Marquinhos empató justo en el tiempo de descuento y Choupo-Moting le dio la victoria agónica, espectacular, a un Paris Saint-Germain que nunca, jamás dejó de intentarlo frente al equipo revelación de Europa, el Atalanta de Gianpiero Gasperini. Por parte del Red Bull Leipzig, bueno, primeros también del grupo G, 4-0 al Tottenham en el global, partidos de ida y vuelta, 2-1 ya aquí en Lisboa al Atlético de Madrid. 2-1, adelantó Dani Olmo, empató Joao Félix y le dio la victoria el norteamericano Tyler Adams. Este partido va a tener una baja importantísima y es Keylor Navas. Quería, bueno, pues sabiendo que hay muchísimos de ustedes que son de Costa Rica, que han llegado a través de los videos que hemos hecho de Keylor Navas, que han tenido una aceptación increíble. Como sé que tengo muchísima comunidad allí en ese hermano país centroamericano, quiero hablarles de la situación actualizada de Keylor Navas. Keylor Navas sufrió, como la mayoría de ustedes saben,
un estirón en el bíceps femoral de su pierna derecha cerca del minuto 80 de ese partido PSG-Atalanta. Tuvo que ser sustituido, intentó seguir, pero no duró mucho tiempo. Fue sustituido por Sergio Rico y bueno, las actualizaciones oficiales del PSG descartan casi por completo que Keylor Navas pueda estar en este partido de semifinales, pero sin embargo los médicos del París tienen esperanzas de que el portero Tico pueda estar en la final si llegan a la final. Vamos entonces con las alineaciones probables. ¿Qué equipos pueden mandar a la cancha? Tanto Thomas Tuchel, que recupera a Di María, y también, bueno, desde el inicio ya tendrá a Mbappé, y Julian Nagelsmann, que debe repetir, ya se lo adelanto, alineación muy parecida a la del Atlético de Madrid. Vamos precisamente a empezar por el Leipzig. En la portería seguramente estará Gulácsi, es su portero titular. Klostermann, Upamecano, que fue el jugador más valioso de este partido. Un despliegue total de un defensa 5 estrellas, lo de Upamecano. Fue increíble. Y acompañando como tercer central en esa línea de 3 estaría Halstenberg. Por la derecha, Laimer, Campbell y Sabitzer en el doble 5 y Angelino por la izquierda. Esto es, recuerden, que Leipzig sorprendió al mundo cambiando de alineación, defendiendo un 4-4-1-1 y atacando un 3-4-3. Entonces, recuerden, estoy poniéndolo aquí un 3-4-3 porque es la formación que da la UEFA, porque claramente hay 3 centrales. Por delante, Dani Olmo, Poulsen y Nkunku. ¿Qué pasa aquí? Después, en las claves, les voy a estar comentando que Poulsen no tuvo ese protagonismo delante en el ataque del Leipzig. Podría, pues, Nagelsmann optar por el checo Patrick Schick. Vamos a ver, vamos a estar pendientes de eso, pero esa debe ser la alineación, repetir la alineación que le dio la victoria frente al Atlético de Madrid. Por parte del PSG, como dije, recupera a Di María, Mbappé debe estar del inicio. Eso es un dolor de cabeza, pero es un alivio para Thomas Tuchel. En la puerta, Sergio Rico, ya saben, está lesionado Keylor Navas, Keret, Thiago Silva, Kimpembe y Bernat formando la línea de 4. Marquinhos y Gana en un doble 5, un poquito más retrasado, más encargado de la recuperación. Di María como un tercer mediocampista y arriba deben estar Neymar, Icardi y Mbappé. ¿Qué pasa aquí? También hay que aclarar. ¿Qué pasa aquí? Porque en esta alineación también me caen algunas dudas. Thomas Tuchel nunca ha sido demasiado partidario de poner el tridente tan ofensivo de Mbappé, Icardi y Neymar. ¿Qué puede pasar? Bueno, simplemente que entre un tercer mediocampista, ya sea Paredes, ya sea Ander, y sea Icardi el que vaya a la banca para que Di María acompañe a Neymar y a Mbappé en el ataque. Esa es otra variante. Vamos a ver, les pongo esta con el tridente porque me imagino que Thomas Tuchel salga a atacar, salga a buscar el partido, y esa sería la alineación ideal para ese empeño, para lograr esa victoria que los ponga en la final. ¿Cuáles son entonces las claves? Vamos entonces con el análisis del partido. ¿Cuáles serían las claves tanto para el PSG como para el Leipzig? Bueno, para el PSG lo primero que tengo que ponderar es la conexión Mbappé-Neymar. ¿Y por qué la menciono de primero? Porque Neymar contra el Atalanta se sintió muchísimo la ausencia del delantero francés, que para mí es la estrella, o entre Neymar y él, pero Mbappé va a ser la estrella futura del fútbol mundial y su ausencia, claro que pesa, sobre todo en el ataque. Neymar se vio muy solo, echó un partidazo, tuvo una actuación muy destacada, pero tenía que bajar, tenía que moverse mucho y nunca o casi nunca fue acompañado como era debido en el frente de ataque del Paris Saint-Germain. La conexión entre Mbappé y Neymar, que estén juntos, que se hablen, que se conecten, que hagan jugadas en conjunto, creo que va a ser clave para el ataque del PSG y para desarmar la tremenda defensa que tiene preparada y que ya demostró Julian Nagelsmann. Lo otro es que Di María, aprovechar a Di María como la conexión también entre la salida de Marquinhos y Gana y Neymar, Mbappé
Icardi o el que juega arriba. ¿Qué pasa? Di María pues le resuelve el problema a Neymar de sus espaldas. Neymar no va a tener que bajar tanto a buscar el balón. Di María hará de enganche, hará de el repartidor de balones, y eso pues permite que Neymar tenga cierta libertad allí al borde del área y que pueda alimentar tanto al brasileño como a Kylian Mbappé. Di María va a ser una pieza clave, estoy seguro, en el esquema de Thomas Tuchel, y lo otro será cubrir la salida de Kevin Campbell. Kevin Campbell fue protagonista a la hora de pues evolucionar todo el juego del Red Bull Leipzig frente al Atlético de Madrid. Cualquiera que fuera el sistema, fue el que le dio la transición inicial a la pelota, fue el que decidía por qué banda se jugaba. De verdad que uno de los mejores futbolistas de ese partido, aunque se le dio el premio a Upamecano, creo que Kevin Campbell tuvo un partido de 5 estrellas. Y Thomas Tuchel tiene, si quiere cortar el juego del Leipzig, tiene que tapar a Kevin Campbell. Tiene que buscar la manera de marcarlo, de tapar sus salidas y dejarle sin recursos a la hora de iniciar el juego por parte del equipo alemán. Vamos entonces a las claves del Leipzig. El primero es que se mantengan jugando como jugaron frente al Atlético de Madrid. Un juego completamente ofensivo, un juego desenfadado, sin presión. Este cartelito que le han puesto de equipo sorpresa, de equipo no favorito, el equipo que tiene la presión es el PSG, que tiene que llegar a la final. Pues eso es una de las claves para el Leipzig, que va allí a jugar como si fuera un partido de barrio. Que sigan jugando así, como si estuvieran jugando la Bundesliga, con soltura, con su fútbol alegre. Eso es lo primero que le pido al equipo de Julian Nagelsmann. Lo segundo es que tienen que encontrar al 9. Poulsen, Schick o el que sea, tiene que participar en el juego. Si algo hay que señalarle al Leipzig en ese partido frente al Atlético de Madrid, fue su 9, su referencia en ataque. Poulsen sí, es verdad que corrió mucho, es verdad que se desmarcó, es verdad que a lo marcas, pero no fue nada determinante en el juego ofensivo de su equipo y es el único 9. Tras la pérdida de Timo Werner, yo creo que pues es verdad que Poulsen está fuera de forma. Ahí tendría que analizar bien el sistema Nagelsmann para intentar poner a Patrick Schick o el propio Poulsen, pero de forma tal que fije las marcas y que sea la referencia en ataque, que haya conexión, porque lo demás funcionó perfecto. Lo único que no funcionó fue el 9 en el esquema del joven técnico alemán. Y lo otro es las ayudas defensivas y las coberturas, sobre todo cuando tenga la pelota Mbappé y Neymar. Neymar le hizo un descosido total al Atalanta. Yo espero que los scouts del Leipzig hayan visto ese partido. Estoy seguro que lo han visto 80 veces después repetido. Neymar le hizo un descosido. Neymar necesita que le doblen marcas. Neymar necesita que le hagan marcas escalonadas. Mbappé necesita que le hagan coberturas al lateral de esa banda o al defensa que lo esté marcando, porque es muy rápido, porque le gusta mucho de jugar al autopase. Y yo creo que eso va a ser clave. Yo estoy seguro que Nagelsmann está preparando ahí bien el esquema defensivo para resguardar su portería de estos dos monstruos que desde el inicio van a estar, y esto es una mala noticia para ellos. Vamos entonces a ver y aplaudir y a quitarnos la gorra, el sombrero o lo que tengan para dos personajes de nuestra comunidad que adivinaron el marcador 1-3 para el Olympique de Lyon frente al Manchester City. ¿Y por qué? ¿Por qué los mencionamos aquí? Porque si no lo has hecho todavía o no lo sabes, debes dejar o tienes que dejar tu predicción sobre este partido PSG frente al Leipzig en los comentarios. Si adivinas el marcador exacto y no editaste tu comentario, te vamos a estar poniendo aquí tu comentario y te vamos a estar saludando en uno de los próximos videos cuando compilemos los comentarios. Hoy, bueno, hay que reconocer a Eric Trainer, que mírenlo aquí, no está editado, fue antes del partido, puso victoria del Olympique de Lyon 3-1 frente al Manchester City. Y también al otro, fueron dos, a Malvi Tuto, que también dijo Olympique de Lyon 3, Manchester City 1. Señores, contacten con estas personas que seguramente podrán sacarse la lotería. Bueno, ahora vamos a intentar predecir lo que va a pasar en esta semifinal.
Primero vamos a ver cómo van las apuestas. Las apuestas ponen favorito al PSG, pero ya olvídate de las apuestas. Para el PSG pagan 1.72, mientras que para el Leipzig pagan 4.33. Bastante favorito el PSG. Y para la clasificación pagan para los parisinos 1.40, mientras que para los alemanes 2.75. Estamos revisando Bet365. ¿Cuál es mi predicción para el Paris Saint-Germain frente al Rosenborg Sport Leipzig? Bueno, lo primero de decirles es que es muy difícil. Yo veo un partido bien parejo, veo un partido donde Nagelsmann estoy seguro que va a dar otro despliegue táctico tremendo. Es un técnico muy joven, pero es un técnico muy inteligente y eso le va a hacer muy difícil el partido a Thomas Tuchel, pero creo que el PSG es favorito para estar en su primera final de Champions. Vuelvo a decirles, aquí no hay nada seguro. Ya atreverse a pronosticar aquí o en cualquier medio es una total locura, sobre todo porque no hay público, sobre todo porque hubo un parón, sobre todo porque está en terreno neutral y sobre todo porque son 90 minutos que pasa cualquier cosa. Ahí está demostrado. Se fue el Barcelona, se fue el Real Madrid, luego se fue el Manchester City, se fue también la Juventus, el Atlético de Madrid. Señores, el que prediga ahora es porque, el que adivine es porque de verdad tiene una bolita de cristal. Nosotros damos al PSG, pero ¿cuál es tu predicción? ¿Cuál es tu favorito? No olvides dejarlo en los comentarios. Si adivinas, te vamos a estar saludando, te vamos a estar poniendo aquí tu pronóstico. Y además, si no lo has hecho todavía, suscríbete en el botoncito rojo, activa la campanita para que te notifiquen de cada uno de nuestros videos. Si estás suscrito, verifica lo de la campanita, por favor. Dale un buen like a este video y compártelo. Compártelo con tus amigos para que se enteren que aquí hay un canal que se llama Yo Hablo Fútbol y que se lleva fenomenal con su comunidad. Yo me voy despidiendo. Ahora al final vas a tener el otro partido de semifinales y además otro video, seguramente un análisis de los partidos de cuartos de final para que sigas con nosotros. Sigue con Yo Hablo Fútbol, sigue con, de verdad que no te vayas de nuestro canal. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón y está rodando en Lisboa y en la Champions. ¡Chao!